Hemos, repito, recorrido mucho, escuchado a mucha gente, y en ese sentido, uno de los que ha estado permanentemente como uno de los fundadores del Ateneo es el doctor Carlos Ferreira. Y entonces le pedimos a él esta mañana que nos haga, es director del Ateneo de Lengua Guaraní, la regional de Fernando de la Mora también, aparte, decía, de ser fundador del Ateneo. Le pedimos a él que nos hable de un tema tan importante que hoy tenemos, es la ley del libro y la lectura, muy poco difundida, muy poco conocida, y donde, sin ánimo de halagarle a él, pero hizo un trabajo muy importante para darle el lugar que se merece al guaraní. Ese es un tema muy importante. Si es que esa ley se hubiera tratado en su formato original, no hubiéramos tenido nada. Entonces yo quiero pedirle a él que nos haga un poco una pintura de lo que fue antes el proyecto original y lo que finalmente, gracias a su intervención, logramos. Al darle la palabra a él, también ahora ya estoy viendo, te veo recién acabó, a mañana hay una llama agua, está acá nuestro querido poeta Nelson Zacariego Ortiz, que es el secretario general del Ateneo, allá estaba Porfirio Orrego, que es la directora de la regional Paraguarí, está la profesora Pastora Leguizamón, de la regional Caraperuá, está la profesora Lorenza Morel de Marecos, de la regional de Bocá, está la profesora Ramona Ayala Colmán, de la regional de Delira y María Auxiliadora, está la profesora Liduvina Ayala Colmán, también de la regional Natalio, como Irina, Muiteita Púa, Uruguay también, es lo que estoy viendo. Está entre la gente que está trabajando, está Uber Marecos, Uber Marecos Ibarrola, está Siva Esquivel, está acá Edgar Galeano. Allá afuera está Sabiana Núñez, está también Miriam Acosta Ortiz, que es la regional de Itatamaya. ¿Puedes ver Carlos Ferreira? ¿Sí? Maitea. Bueno, su Martiniana. Cuando hay esa tanta igual, hay mamá, va a pensar yo, ay, no, la cámara que iba a mamá. Pensar yo, hay una tenía por la ruta más lente. Bueno, la palabra del doctor Carlos Ferreira, continuamos y luego vamos a tener el primer receso de la mañana. Tenemos que tratar de terminar todo para las 12 y 10 de la mañana. Nei, votara a Leano Rivera, Catahogue, a ver, desde que somí, ya en esa caminada ahí con leyes de Guava, ahí a veces no me vigilio severo, como tenemos que saber, y por interiva, y por deber, ya que un coile, ya hago de huecatupe, va esa papá guaraní, catuñe, moyoya, añetete, castellano, ahí ya no caturamos, catamaiza, oña, y de castellano, ahí, Eugina Benane, Tano y Curubeo, Benane, Guaraní, añetete, Amaya, Guaraní, Mojina, va esa guaraní, no ir, no ir, a Yeteramos pesa yang de kera iwotu hae guaraní katohamaisha oye haitupo y katohamaisha ave de huecatupe ñamo genta superpe gentaite oye vos el katohamaisha ñamo genta también peti hajera vagina moñe era aranducaña me asaire que te da cojina pelea del libro y la lectura como eje dinamizador del lingüismo paraguayo. Pero el católico muy de Jupimichu en el Catupe, hoy en ley a Evangina 7140, 28 de agosto, o Potestejina, o Diana Potestejina, 2023, a Upera hoy Copuri castellano. Hoy Mosaco y Paitecuri Guaraní, Catamoense, José, Perley, Monco y Beni, M. Hay pajares Congreso Nacional de Ñandete y por Aboba, elija y juega da hipólico el Congreso de Política, Tucuao o Validad, Umini, Güera, Univa, Oyimo Jasaba, que Guaraní, Organización Civil, Oine 18 organizaciones civiles, en Guatea, a organismos del Estado, Oñemo Neibaika, como hizo el COPE, ley bilingüe, primera vez que Cojamay ley bilingüe,
y bajape o fórum congreso jape upepe no ni monei versión guaraní a ni monei versión castellana. Anga tu opavera orero no anguri anete o cojapi no coibeni en umi comisión jape de congreso que orero ni a pepe la por iban a hani o a yoaka tika pavera uni leiwa ni a ipajaite de peride con ser versión castellana pe anite. Pero a dice hina barisa pa nyaneta o bolque pe guaraní. Barisa página la catuiweteri pe congreso jape o guarecope guaraní pe estatus oicotenera. Ñandenu pe estatus pe isegina oye puruan pe libate umi caraí y poguazú amuruizá umira hoy purúramo o pesa pe guaraní me huecatupe aveí oñi puru oye puru peride oñi omi estas abores suerte de estatus. Jajeta lo que peba no sé muy guaraní rombo hasar de cuatia supercuera unionia congreso oí curicatupe academia de la lengua guaraní o monei avei uni versión guaraní espera con peso acuera donde que coi uni baere hei nei pecacuado de reglamentación de Yapota guaraní y por ahí te dice que lleva va a ver tu pecajaban y catuaya el pepe baisapa y ya poco a ver pero reglamentación de catuyo hasta congreso vea la ley a la ley superior de reglamentar a reglamentación o por poder ejecutivo Eumiga Rupibeu Oiko y Catojamumaisa Poder Ejecutivo Monei Guaraní. Oiko la reglamentación guaraní a Pea Yaesea PTIJA Oikoa P reglamentación guaraní pedí poder del Estado. Oikuria de Academia de la Lengua Guaraní Recoguatá Jaupeva, Oyiyapo, Aveipuri, Guaraní, los estatutos sociales de la Academia de la Lengua Guaraní, pasó por escribanía, escribanía o poder ejecutivo y Catomancia Moni, Jaupea, Ari, impresión de Guareco, Guaraní, Aveía. Nipe Secretaría de Política Lingüística, no sé, Guaraní, ando muy por una declaración guaraní. Oñimo hasapureba fue mocoin atu o yapo mía maya guaraní me curija oñibe de inversión y purúa la Secretaría Política oñi ambue atu y purúa otra versión no va fue Ramón Silva ni de versión pero el cacapuaya es oñija mocoin versión a oficialmente y puro Secretaría Política Lingüística ambue versión Nei hanya mau beso bakenam ko aranduka moni enani ngasai ewa jadi haisa Virgilio ko mo tenon de mawinya de nanya mo aranduya ko tadai puruya mo baisa ko beso ya kakwala baisa ko nyande ikatakwa jai puso nyamu pirusube umi guaraní ye purure de guava peba ina pe enviapo iba ina maena y cada maísa pe lectura al libro la promoción oñembo que mavera diversidad cultural y cada maísa y hoja y viruja y hoy me iba en el intentar de Guazú y Catucuaba, Abuelecoa y Mayarandoye, Ayawa, Upepe, que son los pueblos indígenas y Catamaíza y Jacuera, como Guatiá y Ñarandú, Jaoñimasá y Jamao Peride. Amba ego detalle de Guatiá, pero imponente
por falta de políticas públicas, esta intereriba, el ley y porama y catúa, ñambo guatá, doikoi, boijarada dije, ñango tener recursos. Da hiporia por recursos, esta intereriba, el opuita para el upper. Upea algo per recursos, pues a peña mayovera, peña tu cujina, plata, ni me Anga ley que se incluye 10% del presupuesto de la Secretaría Nacional de Cultura o vaina Consejo Nacional de Libros de la Lectura, CONALIC. Ya cuadra y un pepe, ya esa tina, a pedir para ir por interior de Ibaena, o niempo, oye, que coare o paisa wa ni asare que peisa no se vuelve traducción o mini asare que te deba de guaraní ambuene te la castellano guaraní te ambuene en güera a ver ni cosa guaraní te guaraní oye cosa mi ambuene guaraní pero ya de cosa paño hay ambuene te también y capullo no ni guaraní anga tu ñandeka tu obras universales o ñembo hasagua anime ñandella y puru jamás y kwa jamás y ba pasacuera y ahí ape pa kwa o ñembo prenda jamás ñande apute ba el año hanova y cuando jamás esa o ñembo pete tembi tembo hatembi kwa de guapa oye tengo a Regina tenimos un par de upea rupibe y catuña moambue tapisacuera pecataoincha o cacua peaba o cacua o gagua o cacua itaba peja tetán y tetán veía lleva a perte como el rupibe a oye bollo ya un petenije dah yo guataba ina petein dinya kawasua pe okeo isa hapa we na ani hina oni ko tenu pe baro peisa moko ibera ambu abuera ni onia vene tan yai kwa faisa ko la iguana nyonte oni hina tan enya del fuera ba eva do ye civilizai e ikaia de video kuya ye oni ko tenu oye estado yo estado ni ba oye un petein oni ñande fuera la eva mía hay ñande está estado hoy cultivó mañana o ñangare coaena o una sangre de la función del estado el estado peteimba es o botar cueva allá que se ponamos 10-0 o perder la ñande reivindicaciones culturales ñande arantucuibe ñande cultura oída porque ley de constitución y por la integridad de su pecatoa democráticamente llama el yeruleo mi vaya umía y está yerino ni guapui oye hasana de niña cacaya pero ya sabe y oye niña ko ba eso yo voy a guatar oye mo barete haikarabe y guapuibe algo pepa que tú sabes la oralidad es un elemento fundamental pero mi oralidad es ñambo guapura ñambo guatiara y catú o mate abuela que se acuerda de o eva na ñambo guapura ñande upesa monda catú aya ombo pitaja memoria de identidad a venir la preservación de las diversas expresiones culturales. Umian ñambo cuatiana, opera y pepe y catú ya le ponen caicar pequicua pube y cacamain so mi cua tepe o el mi haijarape o ni ami putuo a pepe o kepe guarani. Oingo estadística pe aranduca guaraní pe ambue aripe
o desde Sambu Aranducán y Guaraní pe yahaya ve ya por día Aranducán añamu guapu pe ICDN upepe goye yucupe Guaraní 2 hasta 150 libros 2025 al año 2 hasta castellano de 800 árbitros upepe ya esa pamamba esa pa kimbo ubi haikara peba da que da ipori haikara Guaraní peba que dice de efecto, debilidad del Estado do imputimo en Jahuere uni haikara Guaraní Javeri ya sabe antes ya lo habían ya en el imputimo de teamo añetemi editoriales está ahí Estado o imputimo do queda pe circuito de las editoriales a PPG o INTI Concepción Casapa Univa do que iba per circuito editorial a ni bomba iban a su escuela en vía pobre cultura de minian de fuera en vía pobre entonces para los que están en el circuito de las editoriales y no circuito de las editoriales o iban en apitivo o ya fue apestado a peanaco ley de promoción de la lectura y del libro año oñen boy que mabeba haikara upesa unikatoya poete en viapo ahí ya se sacó a pegina oñemo puerta bibliotecas públicas a comunitarias ya de bibliotecas públicas hoy 150 a más de 200 bibliotecas comunitarias ya se sacó a bibliotecas públicas o cupi o ya cogí su escuela ni aranduca jaremba doble coigo oñimo henda da hipórico beti o mojisiva mi aranduca mama da hipórico oñangare coba mi aranduca da hipórico oye pecaba mo que tomaisa oye yuja oye por acá mi aranduca y baecuar mi biblioteca eran públicas, SAI, una experiencia interesante cuando fui este año, este mes, la semana pasada, la Biblioteca Nacional, Archivo Nacional, UPP Taipori, sector Guaraní. Hoy libro Guaraní, hoy me la agendape, han de Taipori Guaraní. Y después de reclamar, enviarle mensajes, notas, la visita reciente otra vez, porque se hizo una presentación del libro, me dijo, profesor, mañana había un estante de libros de Guaraní, de textos en Guaraní. Interesante. Y después me hicieron una entrevista por día del libro, me voy y busco el estante, la película de Santa Guaraní, Daipori. Yo le pregunté, Daipori, ese excelente, ese sacoaje, ya todavía le mandan que apaba la eva, a veces Daipori dice, no, lo que pasa es que tuvimos que prestar ese estante en otro lugar, pero están todos los libros. Entonces, muchas veces, esto como digo, hace rato están diciendo, es una lucha. Añandego Guaraní, tenemos que vencer o morir. Peaja camina peñan de India, porque Guaraní, peñan de la Cucuere. Ahí pensamos, a Cointe, lo que se llama a ley que tocaba hoy último. Moho, coño, una neta perilú, porque imponamos la ley, Andrés, coñamos la plata humana, ella por la ley. A la ley, 10% de la Secretaría Nacional de Cultura, a ver, coño, monedilla, veis presupuesto, porque hago 11 años. Bueno, bueno, el primer 2025 era porque entre la ley, la reglamentación, y ya algunos reglamentos internos, Oñepurú, Iñacunce 2025.
2025 a 2025 o a la 10%. Aproximadamente 31 mil millones presupuesto de la Secretaría Nacional de Cultura a peso optar con ALIPE, Consejo Nacional de Libre Lectura, de 3.100 millones de guaraníes. Saquí la plata, haga tu saquíamos en 3.100 millones, aunque sea 5.000 guaraníes, voy a plata. Haré puro cuadra, pega y cartu, estaba ella. Y en ese 3.100 millones de guaraníes era el problema, ese muy poco gusta de plata, porque más de Hacienda, para la economía, hay pesas o me está caja, no me necesita vender, lleva. A un pepe o ya se sacó a esta campaña para ver o se unir, oye, ya puede venir consultoría. Consultoría, o peor pide, o más en la plata, primera remesa trimestral. A PL hueca tupe o mañana mi vivo, han tu no me en Bayer, o me 1.400 millones de guaraníes, las 3.000 mía, 1.500 ya ocultamos, pero de ahí estaba como deuda a reponer el siguiente año, de no ni resembolsar, no ni me ocultamos, pero entonces a organizaciones o ya poa, oye esa cuadra que no o recuerdo que vivo a ver que tenía pope saquí un lugar ahí y que puso oí promesas a no ya por mira que página políticas públicas oye cote ñane tame oye éramos ni moneíamos a unión la presupuesto o ni moneía Congreso Nacional ni a oye ya era ustedes a nivel de amigo he conseguido ya la tajamada en el en un país serio se deben respetar los cronogramas de desembolsa oye puruponada de plata con transparencia. Bueno, y Catubo ya es una ya trabajando en Catubo. Se creó dos organismos otra vez dentro de este interno que es el Plan Nacional del Libro y la Lectura, porque le comandarán un país para Poto Pepe, y de paso el Fondo Nacional para la Lectura y el Libro. Este Fondo Nacional es el que se encarga de la distribución del dinero y en ese aspecto en el 2025 con la plata que se tenía se hizo lo siguiente. Se adquirieron y distribuyeron 9.000 libros. Y bueno, antes no había nada de libros, 9.000 libros. Pero ¿qué es lo que representa 9.000 libros ante una población de 7.500.000? ¿Qué es lo que representa 9.000 libros? Nada, completamente nada. Además que tenemos que tener en cuenta, va a esa agua libro, papá. Va a esa agua libro. Oye, distribuir. ¿A quiénes se les distribuyó? A las bibliotecas públicas y a 3 o 4 bibliotecas comunitarias. Ustedes se dan ya de página a una distribución de libros, se fortalecieron de las 150 bibliotecas públicas, 20 bibliotecas nacionales, con equipamientos mobiliarios y herramientas tecnológicas. Ojo la computadora, vamos a verlo en Uruguay. Y bueno, muchas veces es complicado en el interior encontrar a la gente que te pueda manejar la computadora con todos los servicios de la tecnología hoy en día. Entonces hoy mandar la capacitación a los que le llamamos mediadores de la biblioteca, o Ñangarecoa o Guapuiva, a Veíca Camuenza, o un barrio por Anduceo, Yejeca Seba, un Arantucarica Camuenza y un poco Valle. Por eso se capacitaron 120 mediadores de lectura en bibliotecas públicas y comunitarias. Y sigo diciendo, van a las 122 capacitadores a nivel nacional. No hay nada, completamente no hay nada. Se empieza por algo, es por algo. Te digo, se agarran de una de nada, nada ni guataño, yo para ver,
Empezamos por algo, pero tendríamos que hacer política mucho más agresiva. Anda ahí pesa, pero yo pongo, porque sigue por la estadística. Aunque no pesa, no podés tener 2.000 millones de guaraníes y hacer solamente 9.000 libros o capacitar 122 personas dentro de las bibliotecas. De eso sí hay. Después otro de los proyectos 2025 era 170 proyectos vinculados. Esto es los fondos de la cultura, los fondos del libro y la lectura, porque eran plata que se daban a los proyectos. Se presentaron 170 proyectos, cada proyectista más o menos maneja, se le iba a entregar 30 a 40 millones de guaraníes. De los 170 proyectos que se presentaron, 40 proyectistas fueron aprobados con más o menos de 30 millones de guaraníes. Primera experiencia 2025, ya aprobar el proyecto fue con el año por el cabo que David dice años jamás Pablo siempre que es con la evidencia de bien. Ayer por el cabo, más de 40 proyectos que me dejan para el agua. Ambas es por Andú, Ape, Amor, da igual. Oín. Ahora que una unidad, 40 proyectos, de cuáles eran los perfiles móviles. Y también el otro tema que también decimos, 40 proyectos ya aprobados a 30 millones de guaraníes. Y, oye, ¿cuánto copia? Oye, y no estaba dentro de los prerequisitos la publicación. Y eso es responsabilidad de la organización publicar los 40 proyectos. No uno o dos, 40 proyectos. Yo conozco que 2 personas de su plata o de los 30 millones que se le dio hizo la publicación de los 30 millones. Ustedes pueden decir, es poco, es mucho 30 millones, porque acá pues, como dijo David hace rato, que el escritor generalmente no gana por su libro y tiene que salir vendiendo también por su libro. Entonces no le tiene que extrañar si yo estoy enfrente vendiendo mi libro. Entonces, ¿por qué? Porque uno no es suficiente lo del pago que uno se hace. Y también que tenemos que ir también los escritores ir teniendo una mayor capacitación de poder negociar con las editoriales. El escritor generalmente quiere que su libro salga nomás, nada de eso, y no recibir ni alguna colaboración, ni algún pago de esos trabajos también, ¿verdad? Muchas veces al escritor le cuesta mucho salir, ser reconocido. Pero es también un proceso que debe hacer el escritor para que también su producto sea aceptado en el mercado y por qué no nacional y luego internacional. Son procesos. Probablemente esas personas negocian mejor cuando ya son muy reconocidos y cuesta mucho para el escritor que está empezando, pero para eso está este CONALIC, para apoyarle a esos escritores también que se están formando. Por eso le decía, es mucho 30 o es poco de acuerdo a la visión que uno pueda tener, pero se tendría que apoyar, difundir esos 40 materiales como producto del apoyo, o si no, no se visibiliza. Entonces, ¿qué es lo que se tiene para este 2026? Volver a potenciar lo que el año pasado se hizo con las 20 bibliotecas a través de seminarios, talleres, volver a equipar a los que necesitan, formar un sistema de, digamos, control o de todo, así como tienen las farmacias de tipo americanos, de por ahí. Entonces la biblioteca también que tenga la capacidad de decir qué libro es lo que tienen. Y de acuerdo a ese libro, entonces acá no tenemos que en la biblioteca de Concepción se tiene. Bueno, ese sistema, sistematizar. También se busca un elemento fundamental, la traducción al guaraní.
El año pasado se hizo el apoyo de las obras universales también en otras lenguas, el guaraní en otras lenguas. Pero ¿cuál fue el impacto de la población allí? Si traducir en otras lenguas en nuestro país, en inglés, ¿verdad? ¿Y cuál es el impacto de esa traducción en inglés? A no ser que se vaya en Estados Unidos, o si es el inglés británico, Gran Bretaña, y ahí vamos a ver el impacto de que ahí se dijo. Hoy este año se dijo, más sin pretensión, ya va a ponte guaraní castellano. Y el problema es lo siguiente. Pero oído el año pasado, oído la traductora, fueron los asamañas de guaraní en las obras universales. Y bueno, para eso están las Ateneo, Lengua y Cultura Guaraní, están los otros institutos, tienen que capacitarse, prepararse. Tenemos el compromiso de hacer traducciones, la aprobación de 10 proyectos para traducción de obras universales, que eso se necesita. Muy poco entraron el año pasado trabajos de traducción en guaraní, y eso es siempre el plagueo. Se pide mucho para el guaraní. También estaban hablando del Premio Nacional a la Literatura en la lengua castellana. Ustedes deben saber que el premio mínimo aproximado es de 120 millones de guaraníes para que saca el Premio Nacional a la Literatura, que tiene ya como 20 ediciones. De las 20 ediciones, 18 en la lengua castellana, 2 la parte de guaraní, Carlos Martínez Gamba y Susi Delgado, y el guaraní queda postergado. Y eso es una lucha que tiene ya creo como 10 años, que estamos trabajando para que también sea independiente el Premio Nacional de la Literatura en lengua guaraní. Y se agregó otro más, el Premio Nacional de Libros Jóvenes. Libros, compadre, eso lo tendré ya promocionada si no le damos oportunidad a los jóvenes, a la nueva generación, para que vayan poco a poco, después tener también mayor apoyo a lo que significa escribir. Escribir pues es todo una cosa, además de ser un don, es transmitir cultura, y que tenemos que promover también nosotros eso en nuestro seno familiar. Leer primero, que nos vean leyendo nuestra familia, y después escribir, y después de escribir invitar a nuestra gente también de la familia que puedan leer y puedan escribir. No hay un milagro en este tema, y ahí somos todos responsables, porque la paraguaya no le digo hoy, la paraguaya no llegó a el libro, la paraguaya ya le fotocopian. Los alumnos están acostumbrados a pedir fotocopias, y hoy en día te piden la virtualidad, y la virtualidad es piratería. Si no hay aprobación del escritor, del autor, del propietario intelectual, eso es grave, es un delito. En todo caso, te tienen que autorizar allí por escrito para que vos puedas usar virtualidad o puedas hacer fotocopia. Generalmente tratamos en el Ateneo de decir no fotocopia, pero guarda libro, pero capacitar pereco. ¿Por qué? Para que tengan su propia biblioteca también. O si no tenemos, nosotros somos especialistas en la lengua guaraní y no tenemos un solo libro. Tenemos que tener un solo libro si nosotros trabajamos con la parte cognitiva, conocimientos. Y entonces hay que preparar los materiales y tener materiales también. Bueno, entonces, en esta, el apoyo, lo que significaría con las ferias nacionales. El año pasado se apoyó a la feria que se hizo en Buenos Aires. Eso es muy importante, esta feria. En Buenos Aires, gran parte o le sea un paseo guaraní, y por eso es agenda de conferencia en Buenos Aires guaraní castellana. Este año hemos metido de los 9 participantes 5 la lengua guaraní,
y también incorpora también la parte de nativo, que fueron a la conferencia para hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque se llevaron 35.000 libros. De los 35.000 libros se vendió aproximadamente 23.7 libros en Buenos Aires, buena plata. Se gastó 297 millones, pero esta es una vidriera. No es tanto vender libros, es una vidriera para las demás, para los que trabajan en la parte de la cultura del libro, de poder visibilizar la producción que hacemos nosotros en los libros. O si no, cuando llegó a la niña en el Yapo, y ahí el éxito de los libros que antes son guaraní. Hay muchos quienes quieren, y creo que Virgilio había dicho que afuera mi tetame guau nietos afuera o bueno urube de Yapo, y eso es cierto. En la UCA, que es la Universidad Católica de Argentina, una persona presenta su doctorado en guaraní, y por esa casualidad me encontraron allí, me dijeron que ella fue la tutoría superior. Y bueno, agregamos toda una acuerdo, hicimos toda la tutoría porque había una persona que quería hacer en guaraní en la Universidad Católica de Argentina. Entonces, va esa pa, oye, bueno, por ver y Ocabia y Amaca hacía un paralelismo de una poesía escrita en castellano, traducida al guaraní, y ahí era el trabajo del trabajo de la tesis que se había presentado. Y necesitaban uno por parte del castellano y otro por parte del guaraní. Bueno, entonces, cuando nosotros estamos haciendo fortalecer las ferias nacionales, y cuando el profesor Virgilio hacía hincapié en la feria del libro guaraní en el Ateneo de Lengua y Cultura, es muy importante. Yo suelo decir, la Ateneo tiene mucha producción de profesores y alumnos, y tenemos seminarios, tenemos anticongresos, tendríamos que tener y acostumbrarnos a los seminarios, a los congresos, tener la producción de los alumnos y de los docentes del guaraní, para que también sea un canal de economía. La gran plata ya bueno, una cosa que ya me tenía, que sirva también como un espacio de fortalecimiento económico y de salir del esquema, hay por tanto de publicar ese libro. También tenemos que ganar dinero porque la producción intelectual lleva tiempo, horas. Entonces, en ese aspecto, el Consejo Nacional de Lengua y Lectura prevé este año continuar 4 ferias nacionales, que son las ferias que se suelen hacer en Caaguazú, en Caacupé, en Encarnación, y también lo de Mariscal López. Creo que está previsto hacer uno también en el Chaco, una feria nacional, fortalecer, porque ahí las editoriales que están presentes, hay muchas editoriales, presentan también lo que ellos producen durante el año, y con hincapié en todos los materiales que producen en guaraní en las ferias nacionales. Y para eso tenemos que tener material surtido, ya es Juan Guaraní, ni en Portil, Mombeú, Bacures de Guada, en Mombeú, leyenda de Guada, cuentos, ni en Gana, refranes, humía de Guada, humía es guaraní, por guaraní, tiene que ser transversal a todos los conocimientos. Entonces eso podemos hacerlo y a nivel nacional de ir fortaleciendo. Acá dice un seminario nacional sobre el guaraní para la educación. Tenemos que el guaraní repensarlo en su formato y que sea para toda a nivel nacional, y que después de eso vayan las variables del uso del guaraní, que no hace más que fortalecer a la lengua en sí.
de que cuando hay todo más cultura siempre hay contagio de la lengua. Y en ese contagio de la lengua, no porque sea argentino, si va a ir que la hace zapatulla, y no porque usted zapatulla, digo, no, para que alguien va a ir, porque en el mecanismo de la traducción también importa de que adoptar ese término, transformarlo dentro de una lengua y convertirlo como una lengua de uso, en este caso zapatú. Bueno, ¿cuál es el problema ahí? O pelota, ya está aprobado, ya purula pelota, entonces hay muchas terminologías que también nosotros en vez de estar creando mucho neologismo, que al final unos cuantos nomás saben y el resto no. Cuando nosotros miramos, hacemos un trabajo de traducción, tenemos que ver también a quién lo que se le va, a qué nivel de edad lo que se va a ir, en qué lugar, en qué región, porque las regiones también tienen su regionalismo, aunque hay ya están ahí. Entonces se debe hacer un seminario nacional para ver un poco las políticas de uso de la lengua guaraní. Esa es una nueva mirada. Pero yo sigo todavía no contento. Va a hablar de seminario. Acá se tiene que hacer 100, 200 seminarios a nivel nacional. ¿Cómo hay tanta plata? Y yo creo que tiene tanta. Está tanta plata, uperio y upure vagina. Amba ese personaje que tiene, oye, le cojan amba, el humana. Y porque no hay políticas públicas, ya do nai pecaracú da ahí guaraní. Entonces decirle finalmente de que si nosotros no hacemos producción de la narrativa guaraní, no podemos llegar a tener un premio nacional de literatura en guaraní. Tenemos que nosotros incubar lo que es la literatura guaraní, de manera que después de eso se vayan ya produciendo y tener evidencia. Me decía un jurado de la lengua castellana, no te vayan a entusiasmar mucho con el asunto de la Premio Nacional de Literatura guaraní, nadie te va a presentar eso. Nos quitaron los 120 millones, nos quitaron en vez de cara a la lengua castellana. Porque claro, en un año se le va a dar la lengua castellana, el otro año se le va a dar la lengua guaraní, y el otro año se le va a dar al libro joven. Y entonces dice, nos quitaron la consecución de cada año de poder tener un premio. Y claro, se le promueve la lengua castellana y el guaraní está siempre postergado. Y yo le decía, no importa, vamos a aclarar a desierto, de manera que en el siguiente año tal vez ya tengamos 2 o 3, o probablemente, y yo confío mucho que se va a presentar en guaraní cuando tengamos esa ley, aunque sean 4 o 5 ya en otra guaraní, a veces supe. Y me dice, sí, puede que jamás lo ha jurado entender tan de guaraní. Y yo le dije, por lo menos ese jurado colonialista, ese jurado castellanista, no creo lo que tiene el jurado guaraní. Guaraní me oíta un paraguayo, oiguaba, imbaqueba, PNE, guaraní. Porque ese es lo que decía la discriminación con respecto a la lengua. Oí a mujer castellana, por guaraní me vaya. Entonces tenemos que empezar nosotros a mostrar, como dice la lengua castellana, a mostrar y a brillar al castellano, añadir un peaje ya para ñambo vera, ñambo guá, peñande ni guaraní, con eso oye guá, javeí, ya ahí, oye, oí jamás, ahí sabá tenía. Entonces todas estas cosas, y lo que va a hacer el Ateneo en la feria del libro guaraní para demostrar que hay producción narrativa en la lengua guaraní a nivel nacional, y vamos a dejar un precedente importante. Vamos a derribar muros, utopías con respecto a la lengua guaraní. La lengua guaraní está viva. Guaraní oikobe, guaraní oyeporu, guaraní jae ñande bae, ñande ko, ñande bae kwa, ñande boca kwa. Haupeari, onseta umi,
o esa agricultura rural y urbano, familiar a rural de Peo y Purúa, Guaraní. Aquí muy inteligentemente usa la palabra que hay que elevar a la parte de la universidad, no en la parte académica, sino en la universidad. La universidad tiene que dejar de creer que el guaraní es un relleno de la malla curricular. El guaraní es transversal a todos los conocimientos. Todo docente tiene que usar la lengua guaraní, no en exclusividad, pero el purú es como porque no le está enseñando al extranjero, le está enseñando a paraguayos. Y como decía en la parte de medicina, de cómo hay esa violencia hacia la lengua guaraní, no en forma activa, pero pasiva. Cuando esa gente joven, guacu, tienen vergüenza para hablar de los órganos genitales, porque ahí hay una educación represiva con relación a género, al sexo, y eso que va a ser su producto todos los días. Y ahora un poco pata y no vuelve, o esa pata y si no tienen ese conocimiento, baja la olla puta, pues ¿para quién lo que entonces, a quién lo que va a curar? Primero la lengua sana, y luego vienen las otras herramientas. Esta ley es una herramienta. Dale por cuayo, mahani por la tenipo, ñande que por uva, ñamo que nacuaba. Tenemos que participar porque solo el que participa puede exigir, porque así construimos el poder. El poder se construye participando. O cabo de la escena o bebe tu coy, ñande go ya queda antes de que jaupe alguien que tuvo jaupe y por ñañe. Bueno, brevemente le hice una exposición primero en guaraní, después le hice en castellano para demostrar lo que decía el bilingüismo coordinado. No es que nosotros buscamos que solamente en guaraní, que solamente para los entendidos. Queremos demostrar que es posible tener un bilingüismo coordinado en un país que se ocupa por la educación de sus educandos. Si hacemos seriamente una malla curricular, y no esa expresión del colega que dijo que no se recuerda nada guaraní, y ese era aplazarse al Estado, no él. Él le tiene que demandar al Estado. ¿Por qué? Porque incumple con su función de educar, de preparar, de formar a sus gobernados. Y entonces, ese aspecto, cuando tenemos nosotros nuestra malla curricular y los supervisores, que siempre creen y dicen, el paraguayo pues habla guaraní la mayoría de las veces y cree lo que ya sabe todo, guaraní. Y si no hay un tercer ciclo actual. No, a mí pues es guaraní puro, académico, tercer ciclo. Yo parante, yo tuve el castellano, la directiva, que al docente que se capacitó. Inglés no me capacita y voy a mi bachillerato que habla. Pero el profesor Guaraní se capacitó. Pasó años estudiando también y resiste a ese sistema de metodología. Y claro que si como no habla ese tipo que sabe que no va a llegar a ningún lado, si sabemos que el primer ciclo es recoger el habla del educando o un segundo ciclo es darle más vocabulario y en el tercer ciclo es la producción para que se vayan cumpliendo los 4 ejes de la comunicación. No, es un proceso. No vamos a pretender en el primer ciclo ya pongan de mi novela para guaraní. No, todo es un proceso y no puede ser que uno es un supervisor y tenga que decir que en el tercer ciclo guaraní, oye, vamos a recoger en el primer ciclo, como se habla en la calle y todo. Bueno, eso entonces es el impacto
del bilingüismo que tiene al hablante castellano y al hablante guaraní. Y que es posible un bilingüismo coordinado si tomamos las cosas seriamente, porque nos cambia, nos da conocimiento, nos da poder y podemos hablar castellano, podemos hablar guaraní. Ñande bombarete, ñande bore kowi yaro koru umimba ella ini amo ñande ni em. Abuelo yo tengo presión para Y debo estar acá por ella.